Lucas. Nos estamos conociendo recién. Ahora mismo. Un gusto. Hemos hablado varias veces por WhatsApp y por Facebook. Johnny tiene un estudio de grabación en Barcelona y vamos a charlar un poquito porque él es italiano. ¿Y cuántos años hace que estás viviendo acá? Desde el 92. Un montón. Y bueno, quiero que me cuentes un poco cómo es que tu vida te llevó a decidir ir a vivir a otro país. Bueno, fue como siguiendo, como siempre, una especie de natural movimiento de la vida. No fue nada programado ni estratégico, digamos, ¿no? Ni un hecho concreto. Digamos que la música siempre me ha movido en la vida. Entonces vine a tocar aquí en Sevilla, había una exposición en 1992. Vine a tocar, yo vivía en Milano, conocí muchos músicos que me invitaban a quedarme aquí. Sí. Pero yo tenía 23 años y tenía la sensación, bueno, estoy aquí de viaje, no me voy a quedar aquí, era un poco extraño, ¿no? Pero luego cuando volví a Italia, de repente lo pensé y lo hice, sin pensarlo más bien. Y ahí empezó la aventura y era un momento de mi vida en el cual me apetecía salir de Italia. Buscar aventura. Sí. Y cómo, bueno, la música, el arte, ¿no? La música es parte del arte. En mi caso es esto, es contar historias, hacer películas. Pero ¿cuánto influyó en vos el haber descubierto la música como para sentir que podías hacer otras cosas en la vida o buscar otros horizontes? Bueno, muy buena pregunta. Bueno, para mí fue absolutamente decisivo. O sea, la música fue el regalo más grande que he tenido en mi vida, aparte de la vida en sí. Tuve la gran suerte de tener una madre con la cual yo vivía con mi madre, que siempre ha escuchado música muy profunda, muy buena, ¿no? Entonces mi madre escuchaba desde... Bueno, hay que decir, mi madre viene de una generación del posguerra italiano, en lo cual hubo como un renacimiento en Italia, hubo una época muy creativa en Europa en general. Había mucha influencia de Inglaterra, de Estados Unidos. Mi madre ha visto los Beatles, Jimi Hendrix, Claro. Genesis, entonces venía de esa cultura. Pero también escuchaba desde el tango argentino hasta el jazz, las big bands de Estados Unidos o música africana. Entonces yo he tenido la suerte de vivir en una casa con muy buena música. Y mi madre tocaba la guitarra también. Ajá. Entonces... ¿La tienes? ¿La guitarra de tu madre? No, pero tengo mi primera guitarra profesional que me compró mi mamá, que es esta, del 81. Esta es mi primera guitarra profesional que me compró ella. Esa no tiene precio. No, absolutamente. Esta no tiene. Sí, fue una cosa de la familia. Me estabas contando lo de qué manera cambió la cultura y la forma de tu madre después de la posguerra. Y yo estaba pensando en cómo vivimos nosotros con los inmigrantes italianos y españoles en Argentina la posguerra, porque los que se vinieron con todo eso de la guerra encima, muy, muy arraigado, y lo vivimos de una manera completamente diferente. O sea, cuando aquí todo resurgió, ellos se llevaron esa sensación argentina. Entiendo. Y evolucionamos completamente diferente. Imagino. Porque también alejarse de tu casa, de tu familia, muchas veces de tu cultura, Exacto. debe ser más doloroso aún, ¿no? Sí, un sentimiento de pérdida tiene que haber, seguro. Pero, o sea, lo que dejaban era mucho peor que lo que iban a buscar. ¿A vos te pasó eso de encontrar aquí un lugar mejor? No, la verdad es que yo no he vivido ese tipo de experiencia. Lo mío fue una experiencia más personal, en el sentido de que empecé a crear vínculos que hubiera podido encontrar en Italia de la misma manera, pero casualmente eran aquí, ¿no? Claro. Pero no hubo un mejor o un peor, simplemente un continuar la búsqueda. Una elección. Sí. Contame una anécdota en la que sea el mejor día de tu vida. Wow, difícil esto. Sí, pero seguro que hay uno. Vale, el mejor día de mi vida. Sí. Bueno, te lo voy a decir. Mi infancia lo pasé en un orfanato. El día que salí del orfanato, seguramente. Qué fuerte eso. Sí. ¿Cuántos años estuviste? 6. De los 6 a los 12. Desde los 6 Ese hasta día los 12. fue muy especial, sí, que cuando empecé a tocar. ¿Sabes qué pasa? Que durante esa época de mi vida yo iba a casa 2 sábados al mes. 2 noches al mes estaba con mi madre. O sea, tú tenías tu madre, pero estabas en un orfanato. Sí. Que era como un pupilo, un instituto. Ajá. Internado. Sí. Entonces,
Cuando yo salí de allí empecé a pasar más de un día en casa. ¿Y cuando empecé a tocar? Porque tenía una guitarra allí en casa, pero nunca tenía tiempo para aprovechar. Qué loco. Sí, 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 sí. ¿Y cómo influyó eso en vos a la hora de formar una familia o de tener hijos? Bastante complejo. Es decir, digamos que todo el desorden emocional que viví en la infancia me dio muchísimo trabajo como adulto. Tardé mucho tiempo en tratar de reordenar todo el asunto interno, por lo tanto reencontrar un poco un eje firme lo suficiente como para decir, bueno, voy a hacer mi vida, ¿no?, de una manera sana, podemos decir. Claro, a veces esto de poder procesar. Es complicado, pero la verdad que lo pude hacer y estoy muy contento y fue largo. Bueno. O sea, mi vida se ha dedicado a eso, prácticamente. A sanar. Sí, yo creo que vinimos aquí para sanar, sí, sí. Empezamos hablando de música y mira de lo que estamos hablando. Pero es lo mismo. La música sana. Claro, la música... Hay una frase que dice, la música... No me acuerdo cómo era. Pero calma las fieras. La fiera, ¿no? Pues bueno, funcionó. A mí me ayudó mucho. Yo, lo he contado en muchos videos, pasamos varias cosas con mis hijos. Y cuando yo pude decidir empezar a hacer las cosas que me gustaban, encontré felicidad y pude ser un papá feliz para mis hijos. Y cambió todo hoy. Es impresionante. Yo creo que una actitud muy importante en los humanos es la aceptación, ¿no? Es prácticamente imposible tratar de construir algo eso sanamente si no hay un grado de aceptación integrado en tu vida, ¿no? Sí. Pero el momento que tú aceptas la vida que tienes, la que te has tocado, puedes vivirla. Es que uno sabe dónde está parado y sabe cuáles son sus herramientas. Incluso apreciarla, aunque lo que tenga es muy complejo, pero si la empiezas a apreciar, la empiezas a agradecer, la vida luego te da... Siempre. Te da lo que necesita para seguir luego. Mira, estamos acá. Sí, exacto. La otra pregunta que te voy a hacer. Me gustan tus preguntas. Son jodidas, pero... No, son interesantes. ¿Cuál fue el peor día de tu vida? El día que entré en el orfanato. ¿Cómo lo tenés clarísimo? Sí, por supuesto. ¿Sabes? Hay momentos en la vida que marcan. Sí, tal cual. Entonces no puedes mentir delante de esto. Fue así. Qué bueno que lo tengas claro. Sí. ¿Cómo te ves? Sé que abriste un canal de YouTube hace poquito. Sí. Eso es parte también de todo esto, de mostrar a la gente cómo uno, con las herramientas que tiene y con lo que sabe, poder crecer a otro nivel usando las herramientas nuevas que da la tecnología, ¿no? Y te quiero preguntar cómo te ves de acá a 5 años con el canal de YouTube. O sea, ¿cómo pensás que puede llegar a potenciar tu negocio? Mi idea es tratar de llegar al máximo de gente posible que realmente pueda apreciar el tipo de contenido que es fruto de toda la experiencia de mi vida. Que no es solo musical también, ¿eh? Porque la música integra mucha experiencia personal, como estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, parto del principio de que ese canal para mí fue muy novedoso, esa experiencia, y lo está haciendo. Estoy aprendiendo mucho porque realmente me estoy dando cuenta de que es un espacio donde yo puedo... Es como una caja donde pongo toda mi vida, ¿no? Y me es fácil en el sentido que, por ejemplo, hablando de clase de guitarra, yo tengo 50 años ahora, y empecé a dar clase a los 18. Ajá. Entonces, es como... Es curioso porque siempre he dado clase a una persona, siempre clases particulares. Ahora hay muchas personas que pueden estar aquí. Es curioso, puedo mostrar al mundo lo que he ido haciendo durante toda mi vida. La potencialidad que tiene es increíble. El medio es infinita. Y puede ayudar a mucha gente, y no solo con las clases, siendo guitarrista puedo hacer conciertos, entonces música en directo en el estudio, todo el tema de producción, cómo podemos grabar, mezclar, producir. Todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo hasta ahora lo comparto a un nivel distinto con el canal. Esa es la idea. Entonces me veo en 5 años llegando a más gente, por supuesto. Me gustaría compartir esto en una escala infinita, posiblemente. ¿Me querés preguntar algo vos a mí? Pues sí. A ver. ¿Cuál fue tu día? ¿Mi peor día? No, el mejor. El mejor. Creo que
el día que fui papá por primera vez fue uno de los mejores días de mi vida. ¿Tienes 2 hijos? 3. Y si tengo que decirte el peor, tuve muchos malos días, pero creo que uno de los peores fue cuando nació mi segundo hijo, que estuvo muy mal, nació prematuro, y cuando me dijeron que era muy posible que no viviera. Creo que ese día fue uno de los peores de mi vida. Es curioso porque yo también tuve una hija prematura de 28 semanas. 30 el mío. NASA. Pues, y fue el único día en mi vida en la cual yo entré en la sala de parto y me habían avisado de que no iba a sobrevivir. Ya yo entré con ninguna esperanza, ¿no? De hecho, cuando nació, que veía que estaba sin fuerza, me dio como para marearme. Yo nunca había oído esta cosa. Y no sé cómo me pude aguantar de pie, respirando, y no me caí. Y superé el momento. Eso fue... Ese día para mí a mí me cambió la vida después de que nació mi segundo hijo, completamente, ¿eh? Yo era otra persona antes o sea, mucho menos feliz. Sí, son experiencias que te enseñan mucho sobre nuestros límites, nuestras capacidades. Y yo creo que diría casi que nos sorprenden en el sentido positivo de que somos capaces de mucho más. Mucho más de lo que pensamos, sí, totalmente. Abarcamos, por ejemplo, aquellos 3 meses que Lucía, mi hija, estuvo en incubadora, y yo iba por la mañana y por la tarde a visitarla, que pesaba 700 gramos y luego 10 gramos más, hasta los 2 kilos y tal. Fue un calvario, pero la intensidad de la vida, incluso en el drama o en la tragedia, hablando de las guerras, a veces también une mucho a las personas, o te coloca en tu sitio, ¿no? Y eso es algo que cuando nos pasa es porque quizás lo necesitamos. Yo interpreto la vida de esa manera. Entonces, al final es aceptarlo y luchar por aprendizaje, ¿no? Sí. O se aprende o no vives. O no vives. ¿Cómo ves el panorama de la producción musical con lo que ha cambiado? O sea, a través de la tecnología cambió mucho el negocio de la música. Hoy hay menos intermediarios y el músico tiene la posibilidad de llegar a la gente directamente. Y yo veo que por ahí lo veo en muchos músicos, la limitación es más mental que de posibilidades. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, es una transformación constante y es muy rápido, con lo cual el aprendizaje también tiene que ser muy rápido y lo vas viendo sobre la marcha. Por ejemplo, antes había las multinacionales que producían discos, de la cual todo dependían y giraban mucho dinero ahí. Y cuando se ha roto esto y apareció Internet, de repente hubo como una crisis, ¿no? Una crisis beneficiosa para algunos y sobrevivieron las pequeñas compañías que hacían cosas más independientes y el músico como individuo, como yo, por ejemplo. Entonces, lo interesante, ese aspecto junto a la tecnología que te da, con poca inversión hoy día, tener un estudio muy profesional, es expresar tus ideas y compartirlas de una manera muy libre, ¿no? Entonces, no sé dónde va a ir eso, pero hay que ir viéndolo un poco sobre la marcha. Yo creo que como todo, tiene lo bueno y lo malo. Por un lado, esta facilidad de que cualquiera grabe algo y lo suba genera que haya mucha basura dando vuelta y un ruido importante, pero también permite que gente que antes no hubiese tenido posibilidades pueda mostrarse y darse a conocer, cosa que antes era imposible. Sí, de la misma manera que podemos decir que Internet es un espejo de una sociedad. Si la sociedad está en gran parte podrida o sana, pues Internet también valorará todo eso. Pero al fin y al cabo, si pensamos los millones de años que nuestra especie está aquí, hay unos valores que son primarios que para mí trascienden los medios. Sí, totalmente. Y para mí, hacer una música con una lata o con un gran ordenador o con una orquesta no es tan relevante como la manera como lo haces, qué es lo que está transmitiendo. El grado de sinceridad con la cual tú te estás expresando es lo que yo escucho en la música o en las personas en general, ¿no? Entonces al final no ha cambiado tanto en realidad. Los valores... No, lo que hay es herramientas distintas. Ha cambiado las herramientas. Sí, pero mi focus siempre es un poco en la persona. A mí me gusta producir momentos sinceros, digamos. Los momentos desaparecen. Aparecen y desaparecen. Nosotros somos la persona que congelamos y grabamos eternamente aquel momento. Entonces, cuando hay un artista muy maduro que viene aquí al estudio, es muy fácil porque simplemente, como está sucediendo ahora, simplemente improvisamos. Orgánico, sí. Pero hay muchas personas que están en una fase de aprendizaje
que también me gusta participar en ello, ayudarle a entender el camino, a desnudarse delante de un micro o de una cámara. Y entonces allí es cuando llega a un grado de confianza y de seguridad, aparecen esos momentos sinceros. Y eso es lo que yo apuesto por eso, lo que a mí me emociona y el valor que doy al arte, ¿no? Tú eres tú. Exacto. ¿No? Bueno, a mí me ha pasado. Yo en 2018 empecé a grabar por primera vez cantando canciones, pues siempre escribí. Y como parte de mi aprendizaje artístico empecé a grabar porque me encanta. A mí la música, yo soy un músico frustrado. ¿Tú eres guitarrista? No, porque nunca pude ir a aprender, pero me encanta o sea, el oído y eso está, pero no tengo técnica y no sé. Vale. Y es muy frustrante eso, porque uno la música la tiene adentro, pero no la puede sacar. Y la única forma que encontré es cantando, que es el único instrumento que puedo manejar más o menos. Vale. Aunque me falta aprender mucho. Pero la alegría y el gozo que yo pude experimentar cuando perdí un poco el miedo y empecé a dejar salir la voz es increíble. Y yo creo que hay muy pocos momentos de felicidad absoluta. Y para mí la música es una de las pocas cosas que me los da siempre. O sea, a mí ya entrar en un estudio, por ejemplo, y ver los instrumentos, ya es, no sé, me pone en un estado que es increíble. Para mí hay mucho tema de sacralidad, diría casi. O sea, para mí siempre la música, desde pequeñito, la manera como llegó a mí, fue como una salvación. Entonces hay un elemento sagrado en la música que siempre me ha vinculado a ella. Cuando yo entro aquí, es como entrar en una iglesia para templo. mí. Sí, entonces hay un respeto y como una religión en realidad. El proceso es el mismo. Tú vas, hay una disciplina que te demanda mucha atención la música, luego te da mucho a cambio. Pero de la misma manera tienes que entregar mucho tiempo, mucha dedicación, ¿no? Y eso es un aspecto que luego es muy útil en la vida. La música te enseña a vivir. Me quedo con esa frase. Me encantó. Bueno, espectacular. Bueno, pues, gracias. Un gustazo. Qué bien, qué fácil. Cuando es así.